Vamos a tomar un poquito de distancia para que me puedan ver la cara, porque luego, bueno, en el buen sentido, ¿verdad? Porque si no, entonces esta semana se nos ha pedido y se nos ha estado invitando que podamos nosotros disfrutar de, pues de cómo Dios, así empezaba el Evangelio del domingo, el reino de los cielos se parece. Entonces se está hablando de Dios y del cielo. Se parece a un rey que hizo un banquete. Y hoy propiamente va a marcar unos detalles muy, muy grandes. Y es que en el banquete se celebraba, estuvimos hablando del rey, lo bueno que era el rey. Hemos estado hablando quiénes eran los invitados y quién era el rey para los invitados. Pero fíjense que no nos hemos dado cuenta, o a lo mejor algunos ya, de que el banquete era por la boda de su hijo. El rey estaba invitando porque su hijo se iba a casar, que eran las bodas justamente. Entonces decía, el banquete está listo, mi hijo se va a casar, vengan al banquete. Y entonces, pues decíamos que siempre que hacemos banquetes, hacemos fiestas, solemos invitar a personas que para nosotros son significativas, y quiero aquí detenerme y agradecer a todas las personas que me han hecho parte de su vida, invitándome a comer, a desayunar, a cenar, invitándome a su casa. Es un gran regalo, más allá, como siempre lo sabemos, más allá de poder uno de beber o distinguir el alimento, nos encontramos nosotros siempre con la presencia y la ayuda. Y entonces eso para mí es lo más importante. La comida, bueno, yo siempre pienso una cosa, que la comida puede ser cualquiera. Lo importante es la compañía. Cuando tienes buena compañía, aunque no tuvieses nada, aunque no hubiera nada de comer, con una buena compañía se comparte bien las cosas, se disfruta. Y entonces justamente eso es lo que importa. Las personas y la compañía. Y agradezco mucho a todos aquellos que en algún momento hemos compartido el pan y la sal. Y los que no, pues prepárense y nos reunimos a compartirlo. Lo importante es justamente nuestra presencia y nuestra amistad. Entonces, hoy justamente el rey habla de una boda. La boda que expresa, pues, el enlace, ¿verdad? La comunión, la unidad. Fíjense, porque es que a veces las lecturas tienen mucho contenido y se nos pasa como que las leemos muy rápido. Y entonces no nos vamos con la profundidad. Lo que se celebraba era la unión de dos seres, de dos personas. Y esa boda, no sé si les llamó la atención, habla del novio, pero ¿y la novia? Habla de un gran banquete, pero parece como si la novia de pronto no apareciera en escena, y de pronto aparecen invitados que no eran invitados, o que parecía que no eran invitados. Y dice allí, y el salón se llenó de buenos y malos. Eso de la boda del hijo, la iglesia lo revela como la parte de la comunión de Dios con su iglesia, la comunión y la unidad de Dios con todas sus personas que son salvadas. A eso se refería, se le llama las bodas del Cordero. Y es que los invitados junto con el rey y el novio se hacen uno solo. Un solo pan, un solo espíritu, un solo Señor, una sola comida. Una sola forma de convivir y de compartir. Y entonces el rey empieza, si se acuerdan, empieza a pasear muy contento por el sitio. Y entonces, ¿qué se da allí? Se da un encuentro. Y el encuentro, el rey hace suyos a los invitados. Es una experiencia de comunión. ¿Recuerdan algunos lo que comentamos ayer? Cómo al ir hablando
al ir compartiendo con Dios, de pronto llegó una cosa maravillosa a mi mente: la iglesia. El lugar del encuentro, de estar con la iglesia. Y yo decía, pero si a la iglesia yo la he perseguido. Sí, pero esa comunión, para que yo pudiera ser parte del banquete, era necesario que Dios me tomara, que Dios me hiciera parte de su iglesia, o que yo me sintiera parte de la iglesia, porque ya lo era. Entonces, esa parte de comunión, de integridad, esa parte de participación, de no ser en la iglesia un agente pasivo, no ser un invitado que llega, perdón por la palabra, y se aplasta y espera que lo atiendan, que lo sirvan, sino que se hace activo, se hace partícipe, ayuda, congrega, mueve, hace su parte para la fiesta. Entonces, para nosotros es clave esto, porque justamente somos invitados al banquete, porque somos de la misma familia, porque somos conocidos, porque somos personas queridas por aquel que hace la fiesta. Y entonces allí justamente se va a entender las lecturas. Y la primera lectura que vamos a meditar es Gálatas 5, del 1 al 6. Gálatas 5, del 1 al 6, ¿de acuerdo? ¿Qué habla Gálatas 5, del 1 al 6? De lo que ha estado hablando. Habla justamente de la frialdad, del costumbrismo, del muchas veces como de la ley, pues propiamente, pero en el sentido de como ya todo establecido, todo monótono. Y ahorita voy a decir otra cosa. Y habla de la fe, pero de la fe como de aquel que se siente en confianza, de aquel que se siente parte del evento, de aquel que se siente íntimo, cercano. Fíjense cómo justamente esta acción es clave, porque a veces pensamos que la fe es solamente repetir cosas. No, pues sí, debo de hacer esto. Sí, yo tengo fe si repito esto o, entre comillas, confío. La fe es hacerte partícipe, hacer de la fiesta tuya, como si fueras tú. Y entonces, justo en esa fiesta, es donde todos disfrutamos y compartimos. Voy a entrar entonces en la primera lectura. Gálatas 5, del 1 al 6, dice: hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. ¿Quién es Cristo? El novio. Cristo, el novio, el amigo, dice, te ha hecho partícipe por medio de dándote la libertad. ¿Se acuerdan esta frase? O sea, por la entrega de Cristo nosotros participamos de la libertad, del gozo de Dios, de su amor, de su misericordia. Es Cristo quien nos lo concede. Y entonces para nosotros es clave que nosotros podamos sentirlo y vivirlo. Estás en casa. Hoy hablaba en misa que muchas veces, ahora quizás lo toque de pasadita en el Evangelio, que pues no entiendo, la verdad es que no lo entiendo, cómo es que cuando nos invitan a alguna fiesta, nosotros vamos, ¿verdad? Vamos a la fiesta y y en la fiesta nos vamos y nos transformamos. Y ¿por qué? Pues porque somos unos y otros aparecemos. De pronto yo la verdad es que me he encontrado con gente que de verdad es que me sorprende, porque cómo una persona cambia y se transforma completamente cuando se maquilla, cuando se arregla. Pero es porque está buscando no hacerse parte de la fiesta, sino está buscando quedar bien. Y entonces San Pablo está hablando de la libertad. Siéntete libre. ¿Qué a gusto sería cuando hagamos nuestros convivios, cuando nos reunamos, estar nosotros a gusto, libres? Dice aquí la lectura de hoy: Cristo nos ha liberado para que seamos libres, para que seamos espontáneos, para que seamos sencillos, para que seamos nosotros mismos, para que podamos actuar con naturalidad, con confianza, no queriendo agradar a nadie, porque en casa no intentas agradar a nadie, andas en chanclas.
¿Por qué no vivir nuestra vida con esa simplicidad? Dice, conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. ¿Cuál es el yugo de la esclavitud? Pues la apariencia. Muchísima gente vivimos de la imagen, de la apariencia. Vivimos esclavos del qué dirán, de lo que piensen los otros. Pero no somos capaces de ser naturalmente nosotros, de podernos expresar como somos. Cristo nos hizo libres y quiere que no perdamos esta libertad. Quiere Cristo que nosotros vivamos en esa confianza. Poder decir, ¿sabes qué? Me siento así. ¿Sabes qué? Me gustaría lo otro. Expresarnos. Yo quisiera exhortar para que nuestra vida pudiese cada día tomar naturalidad, para que tuviera tomar esa confianza y ese regalo. Con paz, con alegría, tú puedas hacer algo donde te sientas y no pierdas la libertad. Dice aquí delante, dice, no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les aseguro que si se dejan circuncidar, Cristo no les servirá de nada. ¿O qué es el circuncidarse? Pues era cumplir normas, cumplir requisitos. Muchas veces nos acercamos a la casa y a la familia por cumplir requisitos. Vamos a misa por cumplir requisitos. Te vas y te sientas en la banca esperando que el sacerdote acabe la misa y hasta algunos están mire y mire el teléfono. El teléfono o el reloj. ¿Y a qué horas va a acabar? Y es que este padre da las misas muy largas y es que el padre rapidín las da de 15 minutos. Y entonces muchas veces nos hacemos esclavos en lugar de vivir en esa espontaneidad, en esa confianza. Pues si quiero estar aquí, ¿cuántas veces tú te mides el tiempo en una fiesta? Y dices, no, es que ya me voy porque ya duré media hora. A veces hasta se madrugan hasta las 4 o 5 de la mañana, ni dejan dormir a uno. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque estás a gusto, porque te sientes bien, porque estás con gente que quieres, que entiendes, que conoces. Y si lo hiciésemos en el templo, y al sentarnos pudiéramos sentirnos en confianza, con naturalidad, y si al ver al Cristo, al ver la imagen de la Virgen, al ver el sagrario, te sintieses querido, te sintieses a gusto, no te tendrías que sentir encorsetado allí, es que no me debo de mover, es que en el templo no se hace. Tranquilo, estás en casa, tampoco hagas burradas, ¿no? Pero sentirte con la naturalidad de estar en casa. Entonces dice aquí, muchas veces hacemos cosas por obligación, hacemos cosas forzados porque no nos nacen del corazón. Qué grande sería que nosotros pudiéramos recobrar la naturalidad. Así como hablo del banquete de la misa, puedo hablarte del banquete de tus papás. Ya estás casado y vas a veces también por obligación a visitar a tus padres. Ni se disfruta, ni te disfrutan ellos, porque estás pensando, es que tengo que ir a ver las vacas, es que tengo que ir a un mandado, es que tenemos un compromiso. Ajá. Hombre, pues si no querías ir, pues no vayas mejor. Así no estás haciendo esa cara, ni estás ahí, ni siquiera te sientas. Ya estás nomás en la puerta esperando a ver a qué hora te vas. Nosotros tenemos que vivir con esa naturalidad y confianza. Y entonces dice aquí, si tú haces cosas por cumplirlas, de nada te sirve la fe ni Cristo. Y vuelvo a declarar que todo el que se deje circuncidar queda obligado a cumplir la ley entera. Si tú entonces quieres someterte a cumplir normas, bueno, pues cúmplelas. Pero, dice aquí San Pablo, dice, los que pretenden alcanzar la justificación por medio de la ley han perdido a Cristo. ¿Ya para qué lo ocupas? ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Que en el banquete estaban buenos y malos. Los buenos para crecer mejor y los malos para ser sanados. Ahí necesitas de Cristo.
Es como cuando estás cargando un garrafón o una piedra o algo, necesitas ayuda. Dice, si ya lo cumples todo, ¿para qué necesitas ayuda? ¿Para qué necesitas de Dios? Tú ya eres muy poderoso. Dice, nosotros, en cambio, movidos por el Espíritu Santo, esperamos ansiosamente la justificación por medio de la fe. Fíjense lo que dice aquí. Nosotros, en cambio, movidos por el Espíritu Santo, o sea, que el Espíritu Santo en nuestro interior, dice, movidos por el Espíritu Santo, esperamos ansiosamente ser justificados por la fe. ¿Qué es ser justificados por la fe? Recibir el perdón y el amor de Dios. Descubrir que no soy yo el del banquete, que es otro quien me está invitando al banquete. Que hay alguien que pensó en mí y que su mesa es abundante, que en su corazón yo tengo un espacio. Esto es la justificación. Y esto es lo que creo que a muchos católicos nos hace falta. Descubrirnos que hay alguien que siempre te tiende la mano, que hay alguien que siempre te perdona, que siempre te ayuda, que hay alguien que piensa en ti. Como decíamos, el rey conocía a los invitados, porque ¿cómo voy a dar una invitación si no sé tu nombre? Conocía, pensó en ti para invitarte. Nosotros podemos sentirnos parte, porque a veces se nos hace cansona la fe, se nos hace pesado los rezos, porque no nos sentimos parte del banquete, porque lo hacemos forzado. Dice, nosotros esperamos entonces que Cristo Jesús sea quien nos justifique. Porque para los cristianos no vale nada estar o no estar circuncidado, lo único que vale es la fe, que actúa a través de la caridad. Quiero recoger esta parte de la primera lectura porque tiene un sentido muy grande. Dice justamente, lo único que a nosotros nos interesa es la fe que actúa a través de la caridad. ¿Cómo sé yo que justamente la fe es efectiva en mí? Por la obra de caridad. ¿Y qué es la caridad? Porque hay muchos que preguntamos, ¿verdad? ¿Y quién es mi prójimo? Entonces, ¿qué es la caridad? Que tú te hagas parte, del evento, que disfrutes del evento, del banquete, que te pongas a servir y ayudar a todas las personas. Ahí está la clave del banquete. Allí es donde se disfrutan las cosas del cielo. Recordarán ustedes ayer que justamente hablaba yo de cómo el Señor, al encontrarme con Él, me llevó a la iglesia y entonces yo decía, fue una iglesia que yo no la conocía y que por no conocerla no la amaba. Me era extraña y es bien fácil criticar a la iglesia y es bien fácil decir los sacerdotes, las religiosas, las señoras o los señores que están en los grupos. Es muy fácil. A ver, critica a tu padre y a tu madre. A ver, critica a tus hijos. A ver, critícate a ti mismo. Cuando nosotros amamos a alguien, nos comprometemos. ¿En dónde se ve la fe? En el amor que tú tienes. ¿En dónde se ve que no tienes amor? En la crueldad que utilizas para los demás y hasta con uno mismo. ¿Por qué fueron tan crueles los invitados que nos decía el domingo la lectura? Porque no había amor ni al rey, ni a su hijo, ni a nadie. Ellos le tenían amor al trabajo, a los bueyes, a sí mismos, pero no amaban a nadie. La fe se demuestra por la caridad, por el verdadero amor. Cuando una persona ama, se implica y se compromete justamente en eso. Entonces, es para nosotros clave y importante saberlo. ¿Quieres tú reconocer la fe? Bueno, pues tiene que ver eso. Tienes que descubrirte cómo justamente estás viviendo la caridad y la comprensión. Si tú y yo no lo hacemos, qué difícil será para nosotros esta situación. Quiero entonces decir del Evangelio, Lucas 11 del 37 al 41, son 4 versículos, Y miren, aquí hay algo muy importante. Porque justamente va a venir a Jesús a rematar la caridad.
Y Jesús aquí dice, en aquel tiempo un fariseo. A mí me encantó porque cuando se ama a una persona, cuando te haces parte de la vida de una persona, que esta es, como decíamos al principio, la finalidad de un banquete. La finalidad de un banquete no es ir a tragar, no es ir a desestresarte bailando. La finalidad de un banquete, de un convivio, de estar juntos en la misma casa, de trabajar juntos, de caminar juntos, no es lo que haces, son las personas, es el amor, el bien que nos compartimos. ¿Qué erróneos estamos? Porque los banquetes los volvemos desfiles de moda. Los convivios los volvemos comilonas y bebederas, vamos a ponernos como cochinos. Y muchas veces algo que era para unirnos y querernos se volvió una base de conflicto y pleito. ¿Cuántos en las fiestas se dedican a pelearse, a discutir, a echarse en cara? Bueno, pues aquí vemos a dos personas actuando en el banquete, el novio y uno de los invitados. Dice aquí, en aquel tiempo un fariseo, ya lo decía en la misa, no se da el nombre del fariseo para que todos nos podamos acomodar, pero designa un grupo de personas. Un fariseo invitó a su casa a comer, banquete. Dos comensales, el fariseo y Jesús, dos comensales. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa, pues a eso iba, a comer. Pero justamente en eso se encuentra Jesús como un comensal, hace parte de su vida Jesús aquella persona. O sea, el fariseo para Jesús era una persona querida, era una persona importante. Y entonces en esa importancia va llegando justamente a descubrir que la vida de esa persona para Jesús lo será todo. Voy a remarcar nuevamente esto. Quiero decirles poco a poco, porque esto es clave. Cuando tú y yo convivimos con algo, a veces pensamos que un banquete tiene que ver muchas veces con lo de la comida, cuando hemos estado diciendo que es precisamente la oportunidad de asumir y tomar la vida de otras personas. Y entonces Jesús toma la vida del fariseo, la hace suya. El fariseo no lo hace. Pasa aquí. Jesús llega y se sienta en la mesa, se sienta a convivir y a compartir. El fariseo se extrañó de que Jesús, fíjense, no hubiese cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. O sea, que por encima de la persona estaban las normas y las condiciones. Un detalle importante a tener en cuenta. Por encima de toda norma o condición estaban las personas. Para Jesús, Jesús no le dice nada, Jesús no le echa en cara nada, simplemente comparte con él, hace de su vida. El fariseo no hizo a Jesús parte de su vida y empieza a juzgarlo y a criticarlo, a ver lo que está mal en él. Y aquí le va a decir algo importante Jesús. Dice, el Señor le dijo, ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. Esta es la palabra en la cual justamente va a resumir Jesús todo lo que le está haciendo entender. Asumir la vida de una persona significa algo muy importante, que la vas a asumir en cosas buenas y malas. ¿Sí? ¿Qué significa asumirla en cosas buenas y malas? Pues que quieres ser la persona y buscarás que la persona realmente pueda ser mejor persona. Y ya sabemos que amar a una persona implica
Pues que muchas veces le diga la verdad, que muchas veces tenga que hablar con ella o con él para que yo pueda realmente ayudarle a que sea parte y se desarrolle. El fariseo no lo tomó así. El fariseo simplemente se dedicó a despreciar y a rechazar. Jesús le dice, buscando en la caridad extrema. Ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. O sea, no piensan. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den pues más bien limosna a los que den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Le está hablando de la caridad. Dice, da de lo que tienes, no habla de dinero. Da de lo que tienes, comparte de lo que tienes. Enseña, educa, comparte a los demás. Dos comensales y dos formas de vivir el banquete. Y el banquete como lo he dicho, quiero cambiarle nombre. Puedes ponerle, en lugar de banquete, ponle vida. Ponle matrimonio, ponle sociedad, ponle iglesia. Cada quien la vive de distinto, pero hay unos que asumen el banquete, que lo hacen propio, y la caridad y la integración, el tomar a los otros sobre sí, se llena de gracia y de fortaleza. Un buen momento para nosotros para preguntarnos, ¿qué tanto yo he asumido el banquete? ¿Qué tan contento estoy con la vida en el momento histórico? ¿Qué tan grandioso y he asumido mi matrimonio, mi familia? ¿O soy como el fariseo, que me dedico a juzgar, a criticar, a mirar defectos, errores, debilidades? ¿O aplico la caridad? Den de lo que tienen. La fe se muestra con caridad. Pidámosle a nuestro buen Dios la gracia y el regalo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Participar del banquete es que el amor nos fortalezca, que el amor nos una, que el amor que tú no sabías que te tengo, lo disfrutes y que compartas. Decía Jesús en otra parte del Evangelio, miren cómo se aman, en esto sabrán que son mis discípulos, en la caridad y el amor que ustedes se tengan. Que nuestro distintivo en la vida, en donde estemos, con buenos y malos, con buenos o malos momentos, sea el distintivo de la caridad, donde yo asumo el banquete que se me ha ofrecido y como se me ha ofrecido. Que Dios les bendiga y que este buen paisaje que tenemos nos pueda servir para descubrir que podemos disfrutar mucho más. Que Dios los bendiga a todos.